recién nacido. A manera de introducción, vamos a ver estos cuadros que son frecuentes en el servicio de neonatología. Las principales causas de dificultad respiratoria. Los trastornos pulmonares se hallan entre los más frecuentes en la patología neonatal. Al nacimiento se producen en el pulmón cambios que le permiten al recién nacido adaptarse a la vida extrauterina. En los neonatos a término, estos cambios se producen rápido y en pocos minutos. Sin embargo, en recién nacidos prematuros, recién nacidos que han presentado asfixia perinatal, la adaptación pulmonar no se realiza con normalidad. Y se presenta en mayor o menor grado trastornos pulmonares que comprometen el intercambio gaseoso, la oxigenación y la ventilación. La insuficiencia respiratoria aguda en el recién nacido es ocasionada frecuentemente por trastornos del aparato respiratorio. A veces puede ser secundaria a patologías cardíacas, metabólicas, infecciosas. El test de Silberman es un test que valora clínicamente la dificultad respiratoria y que usamos mucho en el servicio de neonatología. Mide 5 parámetros y la puntuación va de 0, 1 y 2. ¿Qué parámetros son estos? El aleteo nasal, quejido, retracción sifoidea, tiraje intercostal, desbalance tóraco-abdominal o disociación tóraco-abdominal. El puntaje, si es menor o igual a 3 puntos, el recién nacido tendrá una dificultad respiratoria leve. Entre 4 y 6 puntos, la dificultad respiratoria será moderada. Mayor de 7 puntos, dificultad respiratoria grave. Entonces, estos parámetros nos sirven para evaluar, monitorizar, ¿no? El test de Silberman en recién nacidos con dificultad respiratoria, cómo va evolucionando, ¿no? Por eso en las hojas de evolución, ustedes siempre van a encontrar si un recién nacido ha presentado luego del nacimiento dificultad respiratoria, este recién nacido no va a quedar con la mamá, sino que tiene que pasar a otro ambiente para ser vigilado, para ser observado. Y colocamos monitoreo del test de Silberman. ¿Con qué puntaje se va? Pongamos, se va con puntaje de 3. Pasa a cuidados intermedios, transicionales y monitoreo del test de Silberman. Puede ser cada 4 horas, cada 6 horas. Es muy importante este test y deben saberlo. Vamos con el primer cuadro, que es este trastorno respiratorio que se llama taquimia transitoria del recién nacido. Antes se le llamaba pulmón húmedo. Los puntos claves de la taquimia transitoria del recién nacido sería que la taquimia transitoria es benigna y autolimitada. Su tratamiento es de soporte con oxígeno si es que lo llegara a necesitar o el CPAP, presión positiva continua en la vía aérea. Los síntomas se resuelven en 12 a 72 horas, ¿no? Esos son los puntos claves que deben saber en este cuadro llamado taquimia transitoria, que frecuentemente lo estamos observando en el servicio de neonatología. Entonces, ¿cuál sería la definición de la taquimia transitoria del recién nacido? Bueno, viene a ser el resultado de la eliminación tardía del líquido pulmonar. Inicialmente fue descrita pues, por el doctor Avery, ¿no? Es en el 1966. Casi siempre es benigna y se autolimita. Es frecuente en prematuros tardíos o recién nacidos a término. Se va a caracterizar pues, por
un cuadro que presenta la taquiña con signos de insuficiencia respiratoria leve. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que para realizar la transición a la respiración de aire en el nacimiento, los pulmones deben cambiar una modalidad secretora, que es la que produce el líquido pulmonar fetal, a una modalidad de absorción. Cualquier retraso de la eliminación del líquido fetal pulmonar va a provocar un edema pulmonar transitorio, ¿no? Este edema pulmonar puede comprimir las vías respiratorias, ¿no? Y causar una obstrucción respiratoria, atrapamiento de aire, que se puede observar luego en una placa radiográfica. Entonces va a haber un desequilibrio de la ventilación-perfusión. La incidencia es de 0.3 a 0.6 en neonatos a término y del 1% en los prematuros. Son factores de riesgo, pues, la cesárea, con o sin trabajo de parto, el parto precipitado, el parto pretérmino. El parto a una edad gestacional menor, ¿no?, incluido el pretérmino tardío, aumenta el riesgo de taquiña transitoria del recién nacido. El diagnóstico en neonatos de menor edad gestacional puede verse complicada por otros factores, ¿no? Por decir, macrosomía, diabetes materna, embarazos múltiples. Entonces puede haber complicaciones por estos factores de riesgo y de esta manera aumenta el riesgo de presentar taquiña transitoria del recién nacido. Siempre los factores de riesgo hay que tenerlos muy presentes, buscar, informarse, porque por estos factores es que aumenta el riesgo de que el recién nacido padezca de un cuadro de taquiña transitoria. En cuanto al cuadro clínico, los recién nacidos a término o pretérmino tardío, con este trastorno casi siempre presentan la taquiña. Taquiña en las primeras 6 horas de vida, con una frecuencia respiratoria que va entre 60 a 120 respiraciones por minuto. La taquiña se puede acompañar de dificultad respiratoria leve a moderada, que se caracteriza por tiraje, aleteo, puede cursar con cianosis. Si presenta cianosis, puede responder, pues, a suplementos de oxígeno. Pero primero tenemos que ver con qué FiO2 es que se encuentra este recién nacido. A la auscultación podemos hallar que el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, pudiendo encontrar, sí, estertores. Los signos de la taquiña transitoria persisten de 12 a 24 horas. En los casos leves, 12 a 24 horas y ya empieza a disminuir y desaparece, ¿no? Al día siguiente el bebé está respirando bien, no hay taquiña, está estable el bebé. Pero en algunos casos sí puede durar hasta 72 horas. No es frecuente, pero puede presentarse. Tener en cuenta, ante un cuadro de taquiña transitoria, siempre hay que
hacer pues diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque puede que no se trate de una taquiña transitoria, ¿no? Puede ser una neumonía, una sepsis. Entonces, siempre está en nuestra mente hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cómo valoramos este cuadro? Primero, la historia clínica y la exploración física. La historia clínica debe ser detallada, debe ser cuidadosamente confeccionada para que se pueda identificar a los factores de riesgo. Cuando nace un bebé, siempre miramos la historia clínica, que es la que confecciona el interno de medicina. Debe estar bien detallada y cualquier dato que falte, inmediatamente el interno va, busca en el sistema o en la historia de la madre, algún dato que de repente la madre no recuerda bien, pero la historia debe estar bien detallada. Puede haber pues factores de riesgo como prematuridad, ¿no? Que haya tenido hijos prematuros, los primeros, o que hayan presentado depresión perinatal, ¿no? Etcétera. Siempre identificar factores de riesgo, esos en los antecedentes. Y cómo nació, pues, ¿no? Cómo nació el bebé, presentó algún problema, nació bien, siempre investigar todos estos factores, porque cuando te llega el bebé, tienes que nuestra base pues es leer la historia. El examen físico, lo mismo, la exploración física debe ser detallada. Vemos los antecedentes, la historia clínica, ¿no? El cuadro clínico, exploración física y luego complementamos con la radiografía de tórax, o sea, valoración radiológica, ¿no? En la radiografía de tórax de un recién nacido con taquiña transitoria va a ser compatible pues con retención de líquido pulmonar fetal. ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Hay líneas periliares y periliares prominentes, ingurgitación de linfáticos periarteriales, ¿no? Y, por ejemplo, en esta placa es un bebé a término que tiene 2 horas de vida y que presenta este cuadro, ¿no? O sea, esta radiografía, donde encontramos pues los espacios intercostales que están ensanchados, ¿no? Este es un atrapamiento de aire, de espacios intercostales anchos. Luego hay un aumento de la trama broncovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ingurgitación pues, de los linfáticos, ¿no? Un aumento, si quieren ustedes, de las líneas periliares. Podemos encontrar también cisuritis, ¿no? Una cisuritis, sobre todo en el pulmón derecho, donde hay, esta cisura está ensanchada porque hay presencia de líquido fetal pulmonar. Estas radiografías, estos datos radiológicos pueden mejorar, ¿no? En 12 a 24 horas y desaparecer. Acá vemos a un pulmón, a una radiografía de tórax con pulmones pues limpios, ¿no? Ya no está esa trama broncopulmonar prominente y las costillas ya no están tan horizontalizadas, ¿no? Y se observa pues la silueta cardíaca. Esta radiografía puede mejorar en 12 a 18 horas. Las radiografías, como ven, está limpia esta radiografía, ¿no? A las 24 horas ya no hay, no tenemos estos signos que habíamos encontrado en la placa anterior, ¿no? Por eso se autolimita y es benigna. En cuanto al laboratorio, ¿qué pruebas podemos solicitar en laboratorio? Es básico un hemograma completo, ¿no? Cultivos, ¿para qué? Para hacer un descarte, ¿no? Puede tratarse de una neumonía.
Entonces, cómo está el hemograma, cómo están los leucocitos, vamos a solicitar cultivos, pueden tratarse de una sepsis, ¿no? Entonces, con estos cultivos vamos a, y con este hemograma nos van a informar acerca de una posible, de repente, neumonía o cuadro séptico. Solicitamos también una gasometría arterial, ¿no? Recién nacido, paciente con cuadro de insuficiencia respiratoria, hay que pedir un AGA, ¿no? Una gasometría arterial, para establecer el grado de hipoxemia, sobre todo esto, ¿no? El grado de hipoxemia en el que se encuentra. El tratamiento es de soporte, ¿no? Con administración de oxígeno, si así lo requiere el cuadro, ¿no? Generalmente no requieren oxígeno y el bebé ventila, no aire ambiental. Entonces, la administración de oxígeno es según las necesidades. Ahora, en los casos graves puede sí necesitar el CPAP, ¿no? Es un apoyo no invasivo. El CPAP en los casos graves, pero puede responder, ¿no? Responden. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo de usar el CPAP es que aumenta el riesgo de fuga de aire, ¿no? Fuga de aire, llamemos pues neumotoras, neumomediastino. Y hay un retraso de la alimentación por vía oral, ¿no? Entonces no hay va a interferir en el vínculo madre-hijo y prolonga la estancia hospitalaria. Sin embargo, pronóstico suele ser bueno y autolimitado. El siguiente cuadro es el síndrome de dificultad respiratoria o también enfermedad de membrana hialina. Los puntos claves serían: el síndrome de dificultad respiratoria es un trastorno que afecta a los recién nacidos prematuros y se debe a la insuficiencia de surfactante pulmonar. Que la administración de los corticoides prenatales previene el síndrome de dificultad respiratoria. El tratamiento se basa, ¿no? Se apoya en el establecimiento y el mantener la capacidad funcional residual. Ya, vamos a hablar un poquito del síndrome de dificultad respiratoria. Vamos a hacer una introducción diciendo pues que el síndrome de dificultad respiratoria, conocido como enfermedad de membrana hialina, es una enfermedad típica de los recién nacidos prematuros. El surfactante pulmonar, que es lo que le falta a estos neonatos, ¿no? Hay una insuficiencia del factor tensioactivo en los alvéolos o surfactante pulmonar. ¿Y qué cosa es el surfactante pulmonar? Es una mezcla compleja de fosfolípidos, lípidos, neutros, proteínas tensioactivas, que se sintetiza, se concentra y secreta en las células alveolares tipo 2 del pulmón. Hay que recordar que las células alveolares de tipo 2 no se desarrollan hasta el principio del tercer trimestre. Estos niños han nacido antes de tiempo, estos neonatos han nacido muy pronto, no han completado su trimestre. Entonces, su número y su capacidad para producir surfactante aumenta durante el último trimestre, ¿no? De estas células. Bueno, ha habido muchos avances, pues, en las estrategias terapéuticas preventivas
¿no? Del síndrome de dificultad respiratoria. Han reducido considerablemente el efecto de este cuadro y han influido pues en la morbimortalidad neonatal, han reducido la morbimortalidad neonatal, ¿no? Estas estrategias incluyen pues la administración de los glucocorticoides antes del parto, el surfactante exógeno y la presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP. Vamos con los factores de riesgo, ¿no? En el diagnóstico entra pues los factores de riesgo muy importantes, entran las pruebas de madurez pulmonar, ¿no? Pruebas antenatales. En cuanto a la madurez pulmonar, este es el factor de riesgo más significativo, ¿no? Para el síndrome de estrés respiratorio. A las 24 semanas de gestación, el desarrollo pulmonar estructural avanzó, ¿no? Suficiente para permitir intercambio de gases a través de las células epiteliales y endoteliales. Sin embargo, el pulmón fetal en esta edad no tiene el número necesario de células alveolares de tipo 2 para generar el surfactante suficiente para evitar el síndrome de estrés respiratorio. A las 36 semanas de gestación, el pulmón fetal casi siempre tiene sus reservas ya suficientes de surfactante y gran cantidad de células alveolares de tipo 2 para evitar el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué factores afectan la madurez pulmonar? Vamos a enumerar algunos. El sexo fetal. En los recién nacidos varones, el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria es mayor por la presencia de andrógenos circulantes fetales débiles que inhiben la síntesis de fosfolípidos tensioactivos. Otro es la diabetes materna, ¿no? La diabetes materna mal controlada se relaciona con síndrome de estrés respiratorio porque por el incremento en la síntesis de insulina fetal que inhibe la producción de proteínas importantes para la función tensioactiva. Entonces, ustedes van a ver a los hijos de madres diabéticas, ¿no? Mal controladas, que son recién nacidos a término. Son bebés de 38 semanas, 40 semanas, incluso macrosómicos, pero que del inicio empiezan con dificultad respiratoria, ¿no? Que se va agravando, que va aumentando. Aparte de sus antecedentes, la historia, el cuadro clínico, bueno, nosotros valoramos la placa radiográfica, ¿no? Entonces decimos, pero ¿por qué esta placa es compatible con un síndrome de dificultad respiratoria? Y es un bebé a término, es un bebé grande. Pero ¿qué antecedente importante tiene? El ser hijo de madre diabética. Ese es el antecedente importante. Mire, qué valedero es saber los antecedentes. A veces la mamá enfrenta al médico cuando le dice, por ejemplo, señora, voy a indicar pruebas, voy a indicar exámenes auxiliares. Entonces dice, pero doctor, ¿por qué? Si mi bebé no tiene nada. Y yo lo veo, nos dice, yo lo veo muy bien. No, usted no se ha fijado, señora, y se le hace observar que está itérico, por decir, ¿no? Y ella es diabética hipotiroidea. Entonces, no puede pues, pasarse por alto esto, ¿no? El cuadro de ictericia que está presentando. Entonces, le dice, no, este bebé tiene que permanecer más horas y nosotros vamos a tomarle la muestra, ¿no? Y a veces se molesta, entonces hay que explicarle, ¿no? Mire, madre, o como le llaman las mamitas, mire, señora, el bebé ha nacido, mire, a término, es grande, pero ¿cuál es el antecedente suyo? Es el que sea hipotiroidea, el que sea
diabética. Esos antecedentes van a influir en el bebé. Entonces, no es como un bebé que no tiene, pues, ningún, que la madre no tiene ningún antecedente, ¿no? Es un bebé grande, 38 semanas, y que no está ictérico. Entonces, no es igual, pues, no es igual por los antecedentes maternos. Entonces, mire, qué valederos es saber, ¿no? Porque pueden ver ustedes una placa, el bebé está con dificultad respiratoria y pueden decir, no, pero si el bebé es 38 semanas y grande, ¿por qué ha hecho cuadro de membrana hialina? Vamos a los antecedentes. Entonces ahí ya buscan ustedes y encuentran pues alto riesgo. ¿Por qué? Porque la madre es diabética, ¿no? Diabética materna y mal controlada. Entonces sí puede haber bebés grandes, bebés a término con cuadro de enfermedad de membrana hialina, pero hijo de madre diabética. Ya. Ya, esos son los factores que... Ahora, en cuanto a las pruebas antenatales, la edad gestacional es un fuerte factor predictivo del riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Si está indicada una prueba de madurez, la más accesible es aquella prueba que valora la lecitina, que es la fosfatidilcolina desaturada, componente del surfactante. La lecitina es el fosfolípido tensioactivo más abundante y es importante para que nos guíe si este bebé, ya sus pulmoncitos están maduros. Entonces, el riesgo de síndrome de estrés respiratorio es bajo cuando el cociente lecitina efingomielina es mayor a 2. Vamos con el cuadro clínico. El síndrome de estrés respiratorio se sospecha o debe sospecharse en recién nacidos prematuros, ¿no? Casi siempre menores de 34 semanas de gestación, con signos de dificultad respiratoria y que aparece poco después del nacimiento. ¿Cuáles son estos signos, estos síntomas? Presentan taquimia. La taquimia el recién nacido, para mantener la ventilación minuto, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Y se produce pues la taquimia. O sea, ustedes están viendo que es un bebé que está con frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? 40, 60 es lo normal, pero este bebé puede tener 70, 80 de frecuencia respiratoria, incluso más. Otro signo es las retracciones. Las retracciones lo realiza el recién nacido para maximizar la presión inspiratoria negativa. Los recién nacidos afectados utilizan los músculos accesorios de la respiración para complementar las contracciones del diafragma, ¿no? Entonces, de esa manera, en forma fisiológica, tratan de compensar, ¿no? esta dificultad que tienen para respirar. La presión inspiratoria negativa eleva, o sea, tira de la pared torácica, que es muy delgadita, flexible, y ustedes ven cómo retrae, ¿no? Cómo retrae el músculo. Y las retracciones lo pueden observar supraesternales, intercostales, subcostales. El aleteo nasal se produce para maximizar la entrada de aire a los pulmones en recién nacidos
que tienen una respiración nasal. Los recién nacidos solamente respiran por la nariz, son respiradores nasales obligados. El aleteo nasal reduce la resistencia al flujo de aire por la vía respiratoria superior. En cuanto al quejido o gruñido, el gruñido viene a ser, o el quejido, la expiración activa contra la glotis parcialmente cerrada, lo que produce una gradiente de presión en las cuerdas vocales y genera una presión expiratoria que distiende y estabiliza los alvéolos, que pueden ser permeables, pero deficientes en surfactantes. Bueno, el cuadro clínico lo hemos mencionado. La evidencia radiológica, ¿qué es lo que vamos a observar en la radiografía? Sabemos que el síndrome de estrés respiratorio, ¿no?, es un trastorno pulmonar causado por deficiencia del surfactante en todo el parénquima pulmonar. Los hallazgos radiológicos típicos van a incluir, pues, volúmenes pulmonares bajos, microtelectasias homogéneas con apariencia de vidrio esmerilado y broncograma aéreo, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos radiológicos. Tiene, primero, volumen respiratorio, volumen pulmonar bajo, ¿no? Las microtelectasias homogéneas son las que dan, pues, esta imagen en vidrio esmerilado, ¿no? Estas son las imágenes en vidrio esmerilado y esto se produce por las microtelectasias homogéneas. Y dan también los broncogramas aéreos, broncograma aéreo. En cuanto a la radiología, vamos a tener que hay grados también, ¿no?, en cuanto a las placas radiográficas. El grado 1, este que están viendo es un grado 3, ¿no? El grado 1 es una enfermedad de membrana hialina leve y se puede observar todavía en el grado 1, se observa el broncograma aéreo no muy bien definido, ¿no? Unas imágenes retículo granulados no tan intensos. Y se puede ver silueta cardíaca. En el grado 2, que es enfermedad de membrana hialina moderada, la dificultad respiratoria es de mayor intensidad. Este moteado granular es más difuso, los pulmones opacos, el broncograma aéreo más nítido y todavía se ve la silueta cardíaca. En este grado 3 es el cuadro clínico grave, el moteado intenso, fino, que da una opacidad en todo el pulmón. El broncograma aéreo, nítido, y ya no se puede ver la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, lo que le llaman el pulmón blanco, ¿no? Eso es un grado 3, pulmón blanco. Puede ser, pues, que sea un recién nacido prematuro extremo, ¿no?, que tengan 27, de repente 28 semanas. Entonces, la frecuencia de la enfermedad de membrana hialina es más alta en los recién nacidos, miren, hijos de madre diabética insulino dependiente, ya, que lo que hemos comentado, ¿no? En recién nacidos con asfixia perinatal y en varones.
siempre hacer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces pues no vamos a ir de frente al cuadro, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con taquiña transitoria recién nacido, con neumonía, diagnóstico diferencial puede ser también con un síndrome de expiración de líquido meconial. Pero si comparamos las placas, pues la taquiña transitoria ya han visto, hay retención de líquido pulmonar fetal y los aumento de la trama broncovascular, hay unas líneas periliares prominentes, es producto de la retención de líquido pulmonar, ¿no? Y con la neumonía, bueno, aquí, aparte de la radiografía, tenemos que hacer, indicar hemogramas, hemocultivos, ¿no? En cuanto se refiere a la prevención, los numerosos estudios han demostrado que la administración de los corticosteroides antenatales ante un parto prematuro es efectivo para prevenir el síndrome de estrés respiratorio. La población diana, es decir, es la población en riesgo, son las embarazadas de 24 a 34 semanas de gestación con trabajo de parto prematuro. El curso de corticoides antenatales consiste pues en administrar por vía intramuscular 2 dosis de betametasona. Podemos usar la betametasona en 2 dosis de 12 miligramos por día. Si no hay betametasona, la dexametasona, 4 dosis de 6 miligramos por día, ¿no? En diversos estudios de metaanálisis no han demostrado que haya pues una superioridad de un fármaco sobre el otro. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿no? El principio terapéutico básico es que debemos establecer y mantener la capacidad residual funcional. El CPAP o la CPAP, digamos la CPAP, porque es presión positiva continua de las vías aéreas, la CPAP tiene su base fisiológica en el tejido o gruñido que generan los recién nacidos con síndrome de estrés respiratorio para mantener la capacidad residual funcional. Su aplicación es a través de cánulas nasales o mascarilla nasal o facial y permite que los recién nacidos con respiración espontánea abran más en los espacios aéreos, ¿no? Para indicar un CPAP, el bebé, el recién nacido, tiene que tener una respiración, sea pues una respiración estertorosa, una dificultad para respirar, pero ventilación espontánea, ¿no? Para poder indicar el CPAP. Bueno, estudios más recientes han demostrado que esta estrategia es para los prematuros también, en prematuros extremos, ¿no? Para iniciar el CPAP, ¿no? Iniciar la CPAP, se inicia con una presión de 5 a 6 centímetros de agua y luego se va ajustando a partir de los hallazgos de la radiografía torácica. El CPAP, perdón, la CPAP está contraindicado. ¿En qué casos? Son pocas las contraindicaciones. La más importante es la apnea o apnea. Esa es una contraindicación para indicar CPAP. Otra es la fuga de aire.
Es una contraindicación relativa, porque puede agravarse en presencia de presión positiva continua, ¿no? Una de ellas es la apnea y otra es la fuga de aire. Esas serían sus contraindicaciones. ¿Qué cosa es el surfactante? El surfactante es una combinación, ¿no? El surfactante es una combinación de la exposición antenatal a glucocorticoides y la administración postnatal. Pero ¿qué cosa contiene el surfactante? El surfactante viene en producto animal enriquecido con la adición de fosfolípidos. El surfactante puede ser natural y sintético. Se inició con surfactante sintético. Sin embargo, ahora se prefiere el surfactante natural, ¿no? El surfactante natural. Ahora, si nosotros combinamos exposición antenatal a glucocorticoides y la administración postnatal a surfactante, es más efectivo para reducir la morbimortalidad y el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, el surfactante viene a ser pues una preparación, ¿no? que es de origen animal y está enriquecida con la adición de fosfolípidos, ¿no? Puede ser de porcino o de bovino, ¿no? El extracto de pulmón de bovino o extracto de pulmón porcino. El surfactante natural, ¿cuáles serían sus efectos beneficiosos? Disminuir el escape de aire, es decir, el neumotórax, neumomediastino. Menor mortalidad por síndrome de estrés respiratorio. Reduce la severidad del síndrome de estrés respiratorio. Y la combinación de esteroides prenatales más surfactante exógeno es más efectiva, ¿no? Esa es la combinación para evitar pues, el síndrome de dificultad respiratoria y la morbimortalidad. En los indicios le contaba que se usó pues, el surfactante sintético, ¿no? Como el Exosurf, pero ya no se usa. Ahora es el surfactante natural. Actualmente se trata de ser menos invasivo, ¿no? Menos invasivo posible. En cuanto a su dosis, el surfactante se administra primero para alcanzar una dosis de fosfolípido que sea al menos de 100, ¿no? Al menos de 100 miligramos por kilo. El intervalo de administración se establece en 12 horas, con un máximo de 3 dosis. Sin embargo, puede haber que ustedes se encuentran con que no haya respuesta terapéutica o si la respuesta inicial desaparece. La siguiente dosis podría aplicarse 6 horas más tarde, en lugar de esperar el intervalo de 12 horas. El surfactante, por lo general, se administra a recién nacidos con síndrome de estrés respiratorio a través de una cánula endotraqueal que va a permanecer instalada por si necesitara pues ir a ventilación mecánica e introducir surfactante, ¿no? Se introduce a través de la cánula el surfactante para un recién nacido que recibe CPAP. Entonces, la técnica que se está usando ahora es el INSURE, ¿no? Es decir, intubación. ¿Lo intubas para qué? Para introducir el surfactante. INSURE, intubación. Sur es surfactante y la E de extubación. Entonces, intuba, administra surfactante y extuba. Por eso la técnica se llama INSURE. Y si extuba, va a pasar a la CPAP. Si no responde con la CPAP,
ya entrará a un método invasivo, que es la ventilación mecánica. Diremos que los recién nacidos con menos de 32 semanas de edad gestacional muestran un mayor riesgo de displasia broncopulmonar, que aumenta cuanto menor es su edad gestacional. Vamos a pasar al cuadro de síndrome de aspiración de meconio. En el síndrome de aspiración de meconio, los puntos claves sería que la aspiración, que la aspiración sistemática en recién nacido poco vigorosos, con líquido amniótico meconial o teñido de meconio ya no se recomienda. Años atrás, bebé que nacía con líquido verde se le aspiraba, ¿no? Se aspiraba boca, incluso hasta cámara gástrica, ¿no? Pero ahora no se recomienda hacer este procedimiento. El meconio inhibe la actividad del surfactante endógeno y puede estar indicada pues la administración de dosis de rescate, ¿no? De surfactante en el síndrome de aspiración meconial grave. Los antecedentes. ¿Cuál ha sido la causa de este síndrome de aspiración meconial? La hipoxia aguda o crónica o la infección pueden dar lugar a que el bebé elimine, el feto elimine meconio dentro del útero. La aspiración de meconio antes o durante el nacimiento puede obstruir las vías respiratorias y afectar el intercambio de gases y causar dificultad respiratoria grave. La incidencia es de 10 a 15% de los partos, ¿no? El líquido amniótico teñido de meconio complica pues un 10 a 15% de los partos. Su incidencia en recién nacidos prematuros es muy baja, ¿no? La mayoría tiene una edad gestacional de 37 semanas o más, y casi todos son postmaduros y pequeños para la edad gestacional, ¿no? En cuanto ya, en cuanto a su fisiopatología, el meconio, ¿qué cosa es el meconio? Este es un material verdoso, estéril, color verde oscuro, medio negro. La mamá a veces dice, ha eliminado, doctora, deposición negra, ¿no? Es verde oscuro, medio negruzco. No tiene olor y resulta de la acumulación de detritus en el intestino fetal que se inicia en el tercer mes del embarazo. Ahora, la emisión del meconio intraútero se presenta con más frecuencia, como hemos dicho, a término, en los pequeños para edad gestacional y en los posttérminos. Muy raro que se presente pues antes de las 34 semanas de gestación.
Efectos de la aspiración de meconio. En caso de estrés fetal, las inspiraciones del feto pueden provocar aspiración del meconio antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. El síndrome de aspiración meconial grave parece que está causado por procesos intrauterinos patológicos, fundamentalmente la hipoxia crónica. Cuando se aspira hacia el pulmón, el meconio puede estimular liberación de citocinas y sustancias vasoactivas que provocan una respuesta cardiovascular e inflamatoria en el feto y en el recién nacido. Puede producir una obstrucción mecánica de las pequeñas vías respiratorias. Pueden desarrollar una tercera parte de niños con SAM, síndrome de aspiración meconial, hipertensión pulmonar persistente. Recién nacido con antecedente de líquido meconial, este bebé debe ser observado por riesgo de neumonía, por aspiración de meconio. Entonces, nace un bebé con líquido verde y debe ser observado y monitorizado en cuidados intermedios, depende del ambiente en que lo transfieran, ¿no? Pero no debe permanecer junto a la madre. ¿Por qué? Porque hay riesgo de neumonía. En la radiografía de tórax, que nos va a ayudar, ¿qué hallazgo radiológico vamos a encontrar? Vamos a encontrar infiltrados gruesos, infiltrados difusos, parchados se llaman, ¿no? Parchados, zonas de infiltrados que se le denomina también parchados, zonas de consolidación, hiperinsuflación, ¿no? Así, infiltrados algodonosos, ¿no? Algo de hiperinsuflación pulmonar, ensanchamiento de los espacios intercostales, ¿no? Ahí vemos infiltrados difusos bilaterales, generalmente un poco más al lado derecho. ¿Qué cuidados debemos tener con el recién nacido bañado, que ha nacido con líquido meconial? El líquido meconial puede ser fluido, le llaman también como si fuera un teñido, aguas teñidas. Puede ser grueso, un líquido meconial espeso, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de partículas. Y un líquido meconial en puré también de arvejas, que le llaman, o puré de guisantes, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener con el recién nacido? Debemos mantener al niño en un ambiente, siempre un ambiente térmico estable, para minimizar también consumo de oxígeno en un ambiente térmico neutro. Minimizar también la estimulación táctil. Debemos determinar los valores sanguíneos de la glucosa, del calcio y corregirlo en caso sea necesario. Los niños con dificultad respiratoria grave pueden presentar acidosis metabólica y esta debe ser corregida. Hay que realizar restricción de líquidos para prevenir el edema pulmonar, edema cerebral. El neonato también puede precisar un tratamiento específico para la hipotensión arterial y el bajo gasto cardíaco mediante la administración de fármacos cardiotónicos como la dopamina. Los pacientes con mala oxigenación deben recibir
un soporte circulatorio con suero fisiológico o concentrado de Matías. Debe monitorizarse en forma continua la función renal. Oxigenoterapia, si fuera necesario, la ventilación asistida, ¿no? Puede ser CPAP, puede ser ventilación mecánica, ¿no? En la oxigenoterapia, el tratamiento de la hipoxemia, al cual él lleva este cuadro, el tratamiento de la hipoxemia debe basarse en el incremento de la concentración de oxígeno inspirado, la gasometría, tratarse de un cuadro de insuficiencia respiratoria, gasometría y la monitorización del pH. Por lo general es necesario un catéter intraarterial para la toma de muestras sanguíneas. El oxígeno debe ser indicado, debe ser suficiente, ya que los episodios repetidos de hipoxia pueden dar lugar a una vasoconstricción pulmonar y contribuir pues al desarrollo de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En los fármacos a usar son los antibióticos. Puede ser difícil distinguir una neumonía bacteriana de la aspiración de meconio. Si encontramos pues que es un cuadro este, por los hallazgos radiológicos, encontramos que se trata de una neumonía, pues está indicado el uso de antibióticos, por supuesto complementándonos con la hemograma, el hemocultivo. Los antibióticos de amplio espectro que suelen usarse es la ampicilina y gentamicina. En aquellos pacientes con placa radiográfica en la que se observa infiltrados, ¿no? Entonces, más o menos nos está guiando hacia una neumonía. Ahí cubrirlo con los antibióticos de amplio espectro. Debe realizarse, ya hemos dicho, hemocultivos, hemogramas, reactantes de fase aguda. Y el surfactante, la actividad del surfactante endógeno puede estar inhibido por la presencia del meconio. La administración de surfactante en el síndrome de aspiración meconial va a mejorar la oxigenación y eso lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Las complicaciones del síndrome de aspiración meconial sería fuga de aire, ¿no? Es decir, neumotoras, neumomediastino, que pueden presentarse entre un 15 a 33% en los pacientes con síndrome de aspiración meconial. Entonces, pueden desarrollar cuadros como neumotoras, neumomediastino. Complicaciones son esas. La hipertensión pulmonar persistente se asocia con un síndrome de aspiración meconial en una tercera parte de casos y contribuye a mortalidad asociada a este síndrome. Y secuelas pulmonares, un 5%, pueden presentar en un 5% de los que sobreviven cuando los cuadros son graves, pueden requerir oxígeno suplementario hasta el mes de edad.
Y en este último cuadro, que es la neumonía neonatal, vamos a definir la neumonía neonatal como una infección que afecta el parénquima pulmonar de un recién nacido. La incidencia en países desarrollados, menos del 1%. Países en vía de desarrollo, 29 por 1000 nacidos vivos. Existen factores de riesgo, como la prematuridad, infecciones vaginales maternas por estreptococo grupo B, o ruptura prolongada de membranas, pues que aumentan la incidencia de la neumonía neonatal. En cuanto a la etiología, la neumonía bacteriana es la más frecuente, pero además existe pues las neumonías causadas por, causada por virus, por hongos. La neumonía lo podemos clasificar en una neumonía congénita o connatal y una neumonía adquirida. Cuando la neumonía está presente al nacer o en los primeros 2 o 3 días de vida, se considera que es congénita. Si es mayor de 3 días, neumonía adquirida. Los gérmenes hallados al nacer en los recién nacidos con neumonía congénita son los que infectan el tracto genitourinario materno, a considerar a los bacilos coliformes, gérmenes gram negativos, estreptococo del grupo B. Los síntomas de la neumonía son inespecíficos. Pueden presentar dificultad respiratoria, aleteo nasal, apnea, inestabilidad térmica, distensión abdominal. Pueden desarrollar hipertensión pulmonar. En la forma temprana, los antecedentes más frecuentes que encontramos son la ruptura prematura de membrana, fiebre materna, coriamnionitis, partos prematuros, colonización vaginal por estreptococo grupo B. En la infección nosocomial, esta infección se caracteriza porque se origina por microorganismos presentes en el ambiente hospitalario, en el personal de salud, en los equipos contaminados, ¿no? En las manos. Se debe considerar como etiología Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, la Klebsiella pneumoniae, el virus sincitial respiratorio. Las neumonías tardías, los signos son inespecíficos. En estas neumonías, sobre todo se presentan estas neumonías en pacientes con larga estancia hospitalaria, son pacientes ventilados que aumentan los requerimientos de oxígeno, pacientes que se descompensan, ¿no? Pacientes que aumentan los parámetros ventilatorios. Es decir, hay un deterioro de la condición de estable que se encontraba y comienza a presentar apneas, taquimia, rechazo al alimento, entonces uno tiene ya que estar valorando que podría tratarse de una neumonía tardía, ¿no? Por eso estos antecedentes son muy importantes. Se presentan entonces en pacientes que están con larga estancia hospitalaria.
¿Qué método diagnóstico es la que vamos a indicar, es la que tenemos de apoyo? Siempre la radiografía de tórax, pedirla antera, posterior y una incidencia lateral. ¿Qué es lo que encontramos? Podemos encontrar en una neumonía congénita un patrón que sea parecido a la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Una opacidad difusa, broncograma. En la nosocomial podemos encontrar incluso consolidaciones difusas, ¿no? En el tejido pulmonar. Por eso que no solamente es la placa, ¿no? Es también complementar el estudio con pruebas de laboratorio, hemograma, reactantes de fase aguda, PCR, cultivos. En las pruebas de laboratorio podemos encontrar en el hemograma una leucocitosis, se puede encontrar una leucopenia, neutropenia, la relación entre neutrófilos inmaduros sobre neutrófilos totales mayor de 0.2. En la proteína C reactiva, solicitamos proteína C reactiva, podemos, si es que hay en el hospital, en la institución donde estén trabajando, la procalcitonina también se solicitará. Tanto la proteína C reactiva y la procalcitonina son parámetros con una buena sensibilidad y una buena especificidad que ayudan en el diagnóstico de infecciones bacterianas. Es muy parecido a la sepsis, ¿no? A lo que ustedes van a pedir en laboratorio, es lo que piden para la sepsis. Los estudios bacteriológicos, el hemocultivo, ¿no? Entre los estudios bacteriológicos, el hemocultivo, cultivo también de líquido cefalorraquídeo. Los datos se basan en el desarrollo bacteriano del hemocultivo, aunque este es solamente positivo en un 20 a un 30% de los recién nacidos con neumonía. El tratamiento o el manejo consiste pues en la estabilización del paciente, los aportes hidroelectrolíticos, la monitorización hemodinámica, el tratamiento antibiótico previo toma de hemocultivos, ¿no? Es igual a la sepsis. En la neumonía de inicio precoz debe ser tratada con terapia antibiótica de amplio espectro, ¿no? El esquema inicial, que es la ampicilina y la gentamicina. En las infecciones nosocomiales depende pues de la prevalencia, del hospital en que se encuentra y la sensibilidad de estos microorganismos presentes en la unidad neonatal. Se prefiere como terapia antibiótica una ampicilina con una cefalosporina de tercera generación, o una ampicilina con una vancomicina. Medidas de apoyo ventilatorio, ¿no? Pudiendo llegar pues hasta la ventilación mecánica. La neumonía, según la OMS, representa el 14% de todas las defunciones en los menores de 5 años, que puede ser causada por bacterias más frecuente, pero también por virus y por hongos. Ya. Luego de estas neumopatías, a continuación, otro acápite, que por supuesto relacionado con estos cuadros, es la oxigenoterapia y el uso en los recién nacidos, ¿no? Oxigenoterapia en el neonato. El oxígeno es el fármaco más utilizado en el servicio de neonatología,
se ha demostrado pues, que si no está bien indicado, bien administrado, puede ser nocivo para la salud, especialmente en los neonatos. Entonces, hay que combinar, ¿no? El aire que se utiliza, oxígeno, aire inspirado, utilizando un dispositivo que nos lo van a referir el grupo de alumnos que a continuación van a hacerles escuchar esta revisión bibliográfica que han hecho acerca de la oxigenoterapia en el recién nacido. A ver. Ahí está, ¿no? Héctor. Doctora, buenas tardes. Sí, vamos a presentar las diapositivas. Un segundo. Muy bien, está bien. Van a ir, cada alumno se va a ir presentando, ¿no? Este grupo de alumnos muy entusiasta han querido hacer una revisión de oxigenoterapia del recién nacido. Cuando el interno rota por el servicio, ellos no solamente rotan en alojamiento, en cuidados transicionales, sino también en la UCI, en cuidados intermedios, y tiene que tener conocimiento de la oxigenoterapia. A continuación vamos a escuchar a este grupo muy entusiastas y colaboradores, como es Héctor, Lucero, que ya estará mejor, y Úrsula. A ver. Buenas tardes, doctora. Buenas Compañeros, tardes. vamos a hablar de lo que es la oxigenoterapia, sobre todo en el área de neonatología, ya que va a ser muy utilizada porque el momento en el que el feto sale hacia la vida extrauterina, pues van a ocurrir una serie de cambios, ¿no? Y ahora es lo que vamos a hablar justamente de ello. Entonces, primero unas definiciones acerca de lo que es la oxigenoterapia, que va a ser en simples palabras la administración de oxígeno con fines terapéuticos y en concentraciones superiores a la mezcla de gases del ambiente. Sabemos pues que el oxígeno va a ser el fármaco más utilizado en neonatología, ya que los problemas que van a estar más relacionados a la insuficiencia respiratoria van a ocupar el primer lugar dentro de lo que es el área neonatal, ¿no? Entonces, para ello, el poder utilizar clínicamente el oxígeno va a requerir que los profesionales de la salud que estén inmersos en este ámbito, pues puedan tener los conocimientos necesarios acerca de lo que es, por ejemplo, el metabolismo oxidativo, también las consecuencias patológicas que se pueden derivar de la utilización del oxígeno, eh, y todo esto, pues, a fin de lograr un adecuado equilibrio, ¿no? Entonces, es importante saber también que durante la adaptación postnatal se va a producir un incremento paulatino de las cifras de saturación de oxígeno y estas se van a ver reflejadas en el normograma de saturación para nacidos a término y pretérmino que más adelante vamos a hablar. Entonces, bien, para empezar con algunos conceptos, hablaremos de lo que es el metabolismo oxidativo. Sabemos que el oxígeno se va a presentar en la naturaleza como dioxígeno y su función fisiológica va a ser fundamentalmente de poder aceptar los electrones que provienen en la fosforilación oxidativa, ¿no? Que como sabemos, tal vez desde la academia, que va a consistir en el acoplamiento del ciclo de Krebs a la cadena de transporte respiratorio. Acá en esta figura número 1 vamos a observar cómo se utiliza la presión positiva en las vías respiratorias de los prematuros, ¿no? Lo cual va a provocar un incremento más rápido de la saturación de oxígeno arterial em, que la respiración espontánea reflejada en el nomograma de Dawson, ¿no? Que está aquí. Entonces acá se va a mostrar cómo en los minutos sucesivos al nacimiento, em, los prematuros que reciben presión positiva continua y aire alcanzan saturaciones mucho más elevadas minuto a minuto, ¿no? Que en comparación con el normograma. Entonces, también es importante recordar, pues, que
la energía va a ser utilizada para establecer un potencial transmembrana que va a ser utilizado para la síntesis de ATP, ¿no? Y una molécula de glucosa en combustión aeróbica va a producir entre 36 a 38 moles de ATP, mientras que de forma anaeróbica, o sea, la que es vía lactato, va a producir solo 2 moles de ATP. Ahora, también es importante mencionar cuáles son los tejidos que van a ser muy sensibles a la falta de oxígeno, ¿no? En el neonato sobre todo, que van a ser pues el sistema nervioso central, la retina, el pulmón y el aparato digestivo, ¿no? Bien, lo siguiente a hablar también es acerca de las especies reactivas de oxígeno y el sistema antioxidante, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que el oxígeno se encontraba en forma de dioxígeno molecular y va a precisar de 4 electrones para su reducción completa y la formación de agua, ¿no? Que es uno de los productos finales también. Pero en algunas circunstancias normales, pues hasta un 2% del mismo solo va a ser parcialmente reducido con un electrón formado por un anión superóxido, ¿no? Ahora, también es importante mencionar aquí que recientemente se ha podido demostrar que algunas de estas especies reactivas de oxígeno van a actuar como señalizadores intra e intercelulares, activando y desactivando vías metabólicas necesarias, ¿no? Dentro de esto, pues vamos a tener y algunos antioxidantes no enzimáticos, como los transportadores de metales, de transición como la ferritina, la transferrina y entre otros, van a constituir la primera barrera de defensa antioxidante, ¿no? Y pues que en algunas situaciones de hipoxia o hiperoxia se van a ir generando un exceso de radicales libres de oxígeno que van a ser que si son capaces de superar la capacidad antioxidante del individuo, van a dar lugar a un estrés oxidativo, ¿no? Que puede ser altamente dañino para las estructuras celulares y va a provocar una remodelación estructural, ¿no? Por ejemplo, en el tejido pulmonar o puede inducir también a la apoptosis o autofagia, ¿no? Provocando una alteración funcional. Entonces, como consecuencia podríamos tener pues una patología oxidativa neonatal, ¿no? Como una retinopatía en la prematuridad o una displasia broncopulmonar o la persistencia de conductos arteriosos o enterocolitis necrotizante, ¿no? Que también va a ser el siguiente seminario. Bueno, esas son algunas de las patologías que se va a dar a causa de este sistema antioxidante, ¿no? Entonces acá podemos observar también en este cuadrito perdón, cómo minuto a minuto después del nacimiento, cómo va el rango de saturación recomendado, ¿no? Hasta que recién a los 5 o 10 minutos va a alcanzar el 90% aproximadamente. Ahora, ¿cuándo está indicado la oxigenoterapia en neonatos? Pues cuando vamos a observar que hay una disminución de la cantidad de oxígeno inspirado, cuando hay depresión respiratoria u obstrucción de las vías aéreas, como la neumonía, también disminución de la ventilación alveolar, cuando hay alteración de la relación ventilación-perfusión, en shock, por ejemplo, o cuando hay presencia de cortocircuitos pulmonares, perdón, como las cardiopatías congénitas, ¿no? O también cuando hay disminución del gasto cardíaco y de la hemoglobina, en el caso de anemia. Bien, el siguiente punto es acerca de la suplementación con oxígeno en la adaptación postnatal. Sabemos que la vida intrauterina va a transcurrir en un ambiente de hipoxemia relativa comparada pues con la atmosférica, ¿no? Entonces, el feto a lo largo de la gestación va a mantener una presión parcial de oxígeno de 25 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y una saturación de entre 50 a 60 en el circuito cardíaco. Entonces, la presencia de la hemoglobina fetal, el gasto cardíaco elevado y el ahorro energético por el ambiente térmico neutro y la discreta acidemia en la periferia tisular van a permitir que haya una actividad metabólica oxidativa adecuada, ¿no? Entonces, cuando ya se da el nacimiento, el recién nacido va a experimentar una serie de cambios, tanto a nivel respiratorio como circulatorio, ¿no? Y como consecuencia de estos, pues la presión ya no va a estar en 25 a 30, sino va a elevarse hasta 80, 90 milímetros de mercurio y la saturación, por ende, pues a 90, 95%, ¿no? Entonces, estos valores se van a ir restableciendo
o perdón, se van a ir estabilizando a los pocos minutos, como ya lo había mencionado en el cuadro anterior. Y por último, acerca del normograma de saturación arterial en los primeros minutos de vida, ¿no? El normograma de saturación de oxígeno arterial de Dawson, que es el autor justamente de ello, va a constituir una guía, una de las guías más precisas y basadas en la evidencia para la vigilancia de la oxigenación del recién nacido a término y pretérmino en salas de parto, ¿no? Sabemos pues que el recién nacido, tanto a término como pretérmino normales, pueden tardar varios minutos en alcanzar la saturación de 90%, ¿no? Y en el caso de los prematuros, de 27 a 28 semanas, puede tardar entre 8 a 10 minutos en alcanzar la saturación de 90. También es importante mencionar pues, que al momento actual se ha introducido un nuevo factor de cambio en la oxigenación postnatal debido al retraso en el pinzamiento del cordón umbilical. No es algo que se viene estudiando también. Bueno, eso es de mi compañero Héctor. Ya, muy bien, Lucero. Muy bien. Entonces vamos a escuchar ahora a Héctor. No, doctora, disculpe, sigo yo, Avilés. ¿Úrsula? Sí, Ah, ya. Ya, está muy bien. Adelante. doctora, ¿se logra visualizar mi pantalla? ¿La pantalla completa? Ah, ya, a pantalla completa, ¿no? ¿No? Estoy en pantalla completa ahorita, estoy compartiendo mi... Ah, ya. Ya. Sí, ya vi. Está bien. ¿Sí, lo pueden ver? A ver, es delegada, ¿lo ven? Sí, doctora, sí se ve. Ya, Ya, sí se ve. entonces, continúo. Si hay ruido es el tren que pasa por mi casa, disculpen. Bueno, respecto al artículo, para precisar lo que... No, continuar lo que mi compañera ha mencionado. Es bueno mencionar el oxígeno en la reanimación del recién nacido a término, ¿no? Bueno, es claro que la reanimación del recién nacido a término con pérdida ya del bienestar fetal, y especialmente puede presentar una asfixia moderada o severa, va a requerir de incluso reanimación o un cuidadoso manejo en este tema de la suplementación con oxígeno, que es el tema a tratar del seminario. Entonces, la utilización de una excesiva cantidad de oxígeno, ya tras un tiempo prolongado, ¿no? Puede ocasionar en el recién nacido una eclosión de radicales libres, ¿no? Y esta oclusión de radicales libres, pues, de oxígeno, pueden aumentar las lesiones, ¿no? Las lesiones iniciales y pues, a nivel celular. Entonces, es necesario recordar el proceso de una adecuada ventilación y por qué, ¿no? Entonces, hasta que no hay una eliminación del fluido pulmonar y una adecuada expansión alveolar en el recién nacido, no va a haber un intercambio gaseoso eficiente. Entonces, por lo que una ventilación adecuada va a ser nuestro paso inicial, ¿no? Por eso lo he resaltado también. Y ahora guiándonos de esta guía, valga la redundancia, de esa norma internacional Liaison Committee o Resuscitation del 2010, va a recomendar iniciar la ventilación con aire ambiente, aire atmosférico, quiere decir, ¿no? Entonces, la fracción inspiratoria de oxígeno en 21%. Y esas son las actitudes ¿no? que se debe seguir cuando hay signos de alteraciones. Entonces, lo vital acá va a ser estabilizar la vía respiratoria. Lo que se recomienda también es colocar un pulsoxímetro preductal en la mano o muñeca derecha y inmediatamente después del pinzamiento del cordón, ajustar la FiO2 de acuerdo a esta respuesta. Y esto se va a medir mediante 3 parámetros. 1. Vamos a evaluar el incremento de la frecuencia cardíaca como una respuesta más fiable e inmediata. Segundo, se evalúa el ascenso de la saturación de oxígeno y como tercer medida, se evalúa la recuperación de la actividad y el tono del neonato, ¿no? Esto es vital.
serían como los signos de alarma que tenemos que estar atentos. Entonces, estos ascensos y descensos de la FiO2 se deben realizar en intervalos de un 10%, ¿no? Eso es lo que menciona la guía. Y cada 15 a 30 segundos se permite observar la respuesta de ese paciente a los cambios. Lo que se recomienda acá es evitar los cambios bruscos, porque una reacción brusca puede ocasionar un daño a nivel vascular, ¿no? A nivel de los vasos pulmonares, puede inducir una hipertensión pulmonar con una hipoxemia grave, ¿no? Bueno, cabe recalcar también que en pacientes que están muy graves, con bradicardia muy intensa, no reaccionan, va a ser preciso intubarlos y administrarle a FiO2 inicial más elevada, de 50% a 100%. Más adelante vamos a hablar de ese parámetro de la FiO2 inicial, ya en pretérminos y términos, cuál es lo indicado, y también la saturación que lo mencionó mi compañera, ¿no? Entonces, también el masaje cardíaco es importante y sí requiere una adrenalina intracardíaca. Ya, eso con respecto al oxígeno en la reanimación del recién nacido a término. Ahora vamos con la estabilización del recién nacido prematuro. Entonces, nosotros sabemos que el recién nacido prematuro es inmaduro, ¿no? O sea, requiere o está inmaduro, y esto va a afectar al aparato respiratorio y los cambios circulatorios, ¿no?, que sean innatos en él, porque esta transición feto-neonatal en el prematuro va a tener dificultades en estabilizarse para esta vida postnatal. Entonces, por eso es vital la estabilización. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar este paciente neonato? Puede presentar una debilidad muscular, una excesiva complianza de la caja torácica o una falta de surfactante, ¿no?, en el prematuro. Entonces, esto condiciona una enorme dificultad. ¿Para qué? Para lograr una adecuada expansión alveolar, y lo podemos ver en signos característicos, ¿no? Aleteo nasal, etcétera, tiraje subcostal. Entonces, todos estos factores que ya se mencionó van a favorecer la insuficiencia respiratoria y va a afectar principalmente, o sea, de manera especial, claro, a prematuros puede afectar, pero especialmente al grupo etario de los prematuros extremos. Cuando nosotros hablamos de prematuros extremos, nos referimos a los pacientes que son menores de las 32 semanas de gestación. Y acá es bueno recalcar el nomograma Dawson, que creo que lo tengo más adelante. Ya, bueno, está acá, pero aunque ya lo mencionó mi compañera también, ¿no? Entonces, vamos al grano. La estabilización del prematuro va a requerir de estos 4 pasos. Vamos a requerir el retraso en el pinzamiento del cordón de al menos 1 minuto. También la colocación del pulsosímetro preductal que se mencionó inmediatamente después de la extracción fetal. También la aplicación, o sea, a nosotros ante el menor signo de dificultad respiratoria en el neonato, ya sea mayor de 29 semanas, y siempre se da ese punto en el menor de 29 semanas, ¿no? Entonces, siempre se va a aplicar esto, ¿no? La vía respiratoria con mascarillas o piezas nasales. Más que nada en esta presión positiva de 5 a 6 centímetros, ¿no? Y si hay distrés respiratorio, el distrés de las vías respiratorias, se aplica una presión positiva intermitente de 20 a 25, ¿no? Y las frecuencias van a ser en torno a 50 a 60 respiraciones por minuto. Y puede presentar una presión expiratoria de unos 5 a 6 centímetros de agua. Entonces, y también la suplementación de oxígeno, que va a estar ajustada dependiendo la lectura del pulsosímetro del recién nacido y teniendo en cuenta los valores de la saturación de oxígeno, que más adelante vamos a mencionar. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se aplica presión positiva en la vía respiratoria, vamos a estar muy atentos a la evolución de la saturación de oxígeno, ya que es posible que se produzca un rápido ascenso de la saturación y se deba ajustar disminuyendo la FiO2. ¿Por qué esto es importante? Porque en el recién nacido no tiene una saturación de oxígeno del 99 o 100% como nosotros, ¿no? Con el cambio que les mencioné, feto neonatal, entonces es gradual su cambio. Y también otro dato que es bueno tener es que también los prematuros del género femenino van a lograr más fácilmente una expansión pulmonar y por ende un ascenso más rápido de la saturación de oxígeno. A esto le llaman como una mejora rápida. Entonces acá,
Entonces, la pregunta puede ser acá, ¿no? ¿Cuál va a ser la FiO2 inicial deseable en estos casos de, ¿no? de bebés de neonatos, perdón, prematuros extremos? Entonces, hay estudios que mencionan que esta FiO2 inicial debe ser de entre 21 al 30%, pero hay otros estudios europeos que ya, o sea, ya sea independiente de que la FiO2 inicial sea menor o mayor del 50%, se recomienda, que las guías recomiendan que europeas que la FiO2 inicial sea del 30%. Acá están los rangos de seguridad de la saturación de oxígeno que se mencionó y que es importante saber, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos, bueno, no es como nosotros que tenemos 90, 100%, no. El recién nacido al primer minuto de vida va a tener una saturación de oxígeno del 60 al 65%. A los 2 minutos va a tener de 65 a 70%. Y así va a ir aumentando en un 5%, ¿no? A los 3 minutos 70 a 75, a los 4 minutos 75 a 80, a los 5 minutos de 80 a 85 y a los 10 de 85 a 95. Ya más que nada a los 10 minutos ya se va aproximando. Entonces, hay que distinguir acá el recién nacido a término y el recién nacido pretérmino. Entonces, el recién nacido a término va a tener una presión arterial de oxígeno entre 50 a 70 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de CO2 va a ser de 45 a 55 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno va a oscilar entre el 92 al 95%, ¿no? Y en un recién nacido pretérmino, la presión de oxígeno, como ven, varía, es ligero, pero varía, entre 50 a 60 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 va a ser de 50 a 55, ¿no? Un poco más ligero, ¿no? En la inicial. Y la saturación de oxígeno va a oscilar entre 88 y 92. Entonces, un recién nacido a término puede requerir 5 minutos, ¿no? Para que se normalice, entre comillas, porque lo normal, ¿no? Para ellos es normal eso, ¿no? Puede requerir 5 minutos para estabilizarse, pero un recién nacido pretérmino puede llegar hasta 10 minutos y en eso alcanzar una saturación un poco más del 90%. Como les dije, ya que la oxigenación al nacer se va adquiriendo de forma gradual, eso es importante, ¿no? Entonces, lo recomendable para administrar el oxígeno va a ser que esté humidificado, ¿no? Porque puede esto lesionar las vías respiratorias. También temperado y a dosis arterias no le vas a dar un 100%, ¿no? También tiene que ser controlado con una frecuencia tal y, bueno, y continua, ¿no? Bueno, ese es el extremo, ¿no? Prematuro menor de 1200, ya. Y tenemos acá los dispositivos de oxigenación, pero mi parte es de los de bajo flujo, principalmente el de la cánula nasal, ¿no? Bueno, eso es para que nos ubiquemos más que nada, que existen dos sistemas para la administración de oxígeno, los sistemas de bajo y los sistemas de alto flujo. Los de bajo son la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio. La máscara con reservorio se divide en reinhalación parcial y la de no reinhalación. Entonces, este es un cuadro que va a resumir bastante este tema, dispositivos de bajo flujo. Entonces, nosotros en la cánula nasal, que es la más empleada, es bastante cómoda y es ligera, ¿no? En los recién nacidos se utiliza de 2 litros por minuto y en pacientes pediátricos se puede usar hasta 4 litros por minuto. En la cánula nasal hay que recordar que su eficacia va a disminuir durante el sueño o las respiraciones bucales, ¿no? Que es común en los neonatos. Puede ser común, perdón. No usar mayor a 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque esto puede irritar la mucosa y no va a lograr aumentar el FiO2. Bueno, la máscara simple va a requerir de un flujo de oxígeno de entre 4 a 10 litros por minuto. No dispone de una bolsa de reservorio y va a aportar una FiO2 variable. Esto va a ser entre 0,3 y 0,5. Y tenemos la máscara con reservorio. La diferencia entre la con reinhalación parcial y sin reinhalación parcial es el nivel de, ¿no? El FiO2, por ejemplo, acá en reinhalación parcial va a ser 0.4, 0.7 y el flujo de 6 a 10 litros por minuto. Y acá en sin reinhalación va a ser de 0.6 a 0.8, ¿no? litros por minuto y con un flujo máximo no puede aumentar de 10 litros por minuto. Es ligera la diferencia. Lo importante acá es que se asegure un flujo de entre 10 a 15 litros por minuto. ¿Para qué? Para lograr rellenar el reservorio y así evitar un colapso durante la inspiración, ¿no?
Y la campana de oxígeno, el detalle acá con esto, o llamado también casco cefálico, es que es difícil que se adapten neonatos, ¿no? Que sean muy activos y de alto peso. Este campana de oxígeno va a proveer de oxígeno calentado y humidificado y puede alcanzar concentraciones cercanas al 100%. Ese sería respecto a mi parte, doctora. La cámara Ya. nasal que lo resumí, pero está acá. Y ya, está bien. Esas son la manera cómo se administra el oxígeno al recién nacido y los dispositivos que lo he hecho muy bien, bien puntualizado. Está muy bien. Ya, toma agua. Toma agua. Gracias. Héctor, Sí, doctora. Voy a compartir hola. mis Ya está bien. diapositivas. Bueno, voy a continuar la exposición, ¿no? Justo esto es lo que estaban mencionando, ¿no? Acerca de los dispositivos para administrar oxígeno en recién nacidos, que se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Los de bajo flujo y los de alto flujo. La diferencia es que los de bajo flujo, estos no van a proporcionar la totalidad del gas inspirado, ¿no? Y se va a tener que mezclar con el aire del medio ambiente, ¿no? Ese, ese, esto va a ser el volumen inspirado, ¿no? Y los de alto flujo es que el dispositivo, el sistema, va a proporcionar un flujo total de gas suficiente, ¿no? Acá tenemos las máscaras con sistema Venturi, la cánula de alto flujo, ¿no? También tenemos el CPAP, en el bajo flujo tenemos la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? La máscara simple, pues esta va a cubrir tanto boca y nariz y va a contar con dos orificios, ¿no? Donde va a entrar y va a salir el aire expirado, ¿no? Y el aire ambiente va a entrar. El flujo que requiere va a ser de 4 a 10 litros por minuto y va a aportar 30 a 50%, ¿no? De fracción inspirada de oxígeno. La ventaja de de la máscara simple es que va a ser ligera, es desechable, no va a retener CO2, ¿no? Es fácil de colocar en el paciente y pues al paciente no le va a impedir su movilidad, ¿no? Y las desventajas es que esto se ve no solo en la máscara simple, sino en otros tipos de dispositivos que vamos a ver más adelante, ¿no? Que debemos cuidar de que de no dañar los ojos, ¿no? Porque puede haber riesgos de úlcera corneal, ¿no? También debemos evaluar frecuentemente la saturación, ¿no? Y cambiar el sistema cada 24 horas, ¿no? Además que estas ligas, ¿no? Si es que el neonato lo usa por mucho tiempo, se puede producir una úlcera por presión, ¿no? En el rostro debido a la presión generada por estas ligas. Bueno, tenemos las máscaras con reservorio que también cubren boca y nariz. Estas van a contar con esta bolsa, ¿no? Reservorio que se encuentra en la parte frontal y al igual que la máscara simple va a contar con dos orificios laterales, ¿no? Estas van a aportar una fracción inspirada de oxígeno mucho mayor, ¿no? De 60-90% y debe asegurar un flujo de 10 y 15 litros por minuto para llenar el reservorio y poder evitar su colapso durante la inspiración. Entonces, entre las ventajas que ofrece este sistema, este dispositivo, es que se puede lograr unas altas concentraciones de oxígeno, como vemos, es desechable, es fácil de instalar y es ligera, ¿no? Sin embargo, la desventaja es que hay poca tolerancia por parte de los pacientes. También puede producir resequedad, ¿no? O irritación en los ojos y dificulta la expectoración. Justo una diapo de mi compañera había mostrado, ¿no? Que hay dos tipos, que es la de reinhalación parcial y la de reinhalación, perdón, la de no reinhalación, ¿no? La de reinhalación parcial en esas dos válvulas que se va a encontrar en la máscara, va a ser bidireccional, ¿no? Entonces va a entrar el aire del ambiente y va a salir el CO2 respirado, ¿no? Sin embargo, la de no reinhalación va a ser un sistema unidireccional, o sea que solo permite la expiración del CO2, ¿no? Luego tenemos la máscara Venturi. La máscara Venturi pues va a cubrir boca y nariz y pues va a estar asociado a un mecanismo regulador de la FiO2, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno. Las ventajas es que no retiene CO2 y no impide la movilidad, ¿no? Ahora, las desventajas son pues que estas va a impedir al paciente que pueda comer y hablar,
también puede producir una sensación de confinamiento, calor, incluso irritar la zona, la piel, ¿no? De la zona. Y pues también tenemos que estar evaluando al paciente frecuentemente, ¿no? Su saturación, y debemos cambiar el sistema cada 24 horas. Tenemos la cánula de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, que esta va a administrar un oxígeno caliente y humidificado, ¿no? Esto es importante porque fisiológicamente es como entra el aire, ¿no? Del medio ambiente hacia nuestras vías aéreas, ¿no? Entonces, al neonato se le debe administrar caliente, humidificado, ¿no? Solo o con mezcla de aire. Y se considera de alto flujo en mayor a 2 litros por minuto en recién nacidos y en niños de 4 litros por minuto, ¿no? Este sería la cánula nasal de alto flujo, que es un método no invasivo y por ende es bien tolerado por el paciente. Como vemos acá, esto no impide que el paciente pueda comer ni recibir medicamentos y aporta pues unas altas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, entre las desventajas es que puede ocasionar distensión abdominal, rinorrea, ¿no? y lesión de la mucosa nasal, y puede existir riesgo de infección por contaminación. Entonces, esto está indicado en pacientes con insuficiencia respiratoria, apneas, insuficiencia cardíaca, síndrome de distrés respiratorio. Y luego tenemos el halo cefálico, o también llamada campana de oxígeno, eh, que es un cilindro en acrílico transparente, como vemos acá en esta imagen, que va a contener una tapa superior, ¿no? Como vemos acá. Esta va a constar de 3 aberturas, que es la abertura mayor, donde se va a colocar el cuello y va a salir las ondas, y esta es la abertura mayor, ¿no? Acá va a constar en la parte superior también de 2 orificios. Se encuentra el orificio en T, donde permite la entrada de la mezcla, y el orificio en tapa para introducir el oxímetro, ¿no? Y este dispositivo, pues, también entre las ventajas tenemos que nos brinda al paciente un oxígeno calentado y humidificado, y también las concentraciones de oxígeno son altas, ¿no? Entre las desventajas es que, eh, bueno, es de difícil adaptación en neonatos muy activos y de alto peso, ¿no? Como vemos, en ese dispositivo, pues, es como si estuviéramos encapsulando al paciente, y mientras más grande, pues, mayor dificultad, ¿no? Y pues interfiere en la relación del neonato con los padres y el equipo de salud por la misma razón, ¿no? Entonces, el procedimiento para armar correctamente el halo cefálico es, bueno, va a entrar primero el aire comprimido con el oxígeno, ¿no? En el blender, que es el mezclador, o llave en Y. Luego se va a pasar por un calentador y humidificador, ¿no? Con agua destilada, y por último va hacia el halo, ¿no? Tenemos también ese PAP, que es la presión positiva continua, ¿no? La vía aérea, que consiste en mantener una presión supraatmosférica, ¿no? En un neonato, ¿no? Para que pueda respirar espontáneamente, y se aplica de manera continua, ¿no? Y esto va a producir un efecto de expiración, ¿no? Entonces, entre las ventajas es que es de rápida colocación, ¿no? Es un método simple, y la desventaja, pues, que la presencia de gran variabilidad en la presión al final de la expiración está relacionada con la apertura de la boca, ¿no? Y esto sería, pues, las indicaciones del CPAP, ¿no? En neonatos que no pueden mantener un volumen pulmonar adecuado, apneas del prematuro y destete de la respiración mecánica. Y pues estos serían, pues, los componentes, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora. Ya, está bien, Héctor, ya. Lo han hecho bien, y es un tema amplio, pero lo han sabido sintetizar muy bien. Más que te iba a pedir, por favor, que esas diapositivas lo hagas llegar a tus compañeros y compañeras, por favor, de lo que han expuesto, lo que nos han referido. Ya, entonces, bueno, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones superiores a las del aire ambiental. Es el fármaco más utilizado en neonatología y debe ser administrado en forma segura, acorde con las recomendaciones vigentes en la actualidad. Forma suplementaria debe ser utilizado por indicación ante hipoxemia documentada.
Su potencial toxicidad es capaz de provocar efectos deleterios sobre algunos órganos como pulmones y retina, donde por vasoconstricción arterial puede derivar en ceguera definitiva. La concentración de oxígeno se mide en porcentaje y va desde el 21%, que es la concentración del aire ambiental, hasta el 100% de la concentración que se administra. Va en función de la saturometría del paciente. Para que ustedes puedan indicar el oxígeno, tiene que haber un saturómetro. En el ambiente donde ustedes van a rotar como internos, se van a dar cuenta tanto en sala de parto, en cesárea, que en lo que se refiere a la atención inmediata, debe haber un monitor, debe haber un saturómetro. ¿Por qué? Esto es importantísimo para que ustedes puedan indicar qué concentración y cantidad de oxígeno van a administrar, ¿no? Si a un bebé lo ven ustedes con cianosis, ustedes saben que la cianosis, observarla es subjetivo, ¿no? Uno lo puede ver menos cianótico, otro más cianótico. ¿Qué es lo que se hace ahora? Inmediatamente ustedes observan un bebé con cianosis, indica al personal que está alrededor de ustedes, le indican que al bebé deben colocarle el pulso oxímetro. El pulso oxímetro se coloca en la manito derecha a nivel, puede ser de la palma o de la muñeca del bebé. Y van observando en el monitor cuánto está saturando ese bebé. Entonces, según estas saturaciones, ustedes son los médicos o están dentro del personal de salud, que si está a cargo del bebé, va a indicar si se le coloca, no se le coloca el oxígeno, qué cantidad, qué flujo. Importantísimo el saturómetro, el pulsioxímetro, que debe existir en toda unidad de neonatología, en sala de parto y cesárea. Para evitar generar hipoxia o hiperoxia, es imprescindible monitorizar a los pacientes que reciben oxígeno suplementario con el oxímetro de pulso o el saturómetro, el cual se programan alarmas de acuerdo con las recomendaciones vigentes. Y ustedes cuando entran pues a sala de parto, a cesárea, y están haciendo la rotación de neonatología, deben observar, ¿no? Hay un monitor, pulso oxímetro, está el blender, el blender que han hablado sus compañeros, compañeras, que es el mezclador para que puedan ustedes administrar el oxígeno en forma, pues, primero mezclado, luego caliente, humidificado, ¿no? Es importante tener el blender o mezclador. El oxígeno puro ha demostrado ser nocivo para la salud, especialmente en recién nacidos, de manera que hay que combinarlo con el aire utilizando el blender o mezclador, que permite administrar una concentración conocida. En condiciones normales, el aire que respiramos se humidifica y se calienta al atravesar la vía nasofaringea. Es fundamental que la mezcla de oxígeno y aire ingrese caliente, húmedo en la vía aérea. O sea, en síntesis, en resumen, las condiciones del oxígeno para ser administrado a un neonato debe ser mezclado con aire, calentado, humidificado en una concentración conocida y monitorizado. Esto siempre se les pregunta y a veces, bueno, se confunden o no responden cómo debemos administrar el oxígeno, ¿no? Se quedan, bueno, a veces no, de repente no recuerdan lo que han leído, pero esta es la forma en que se administra el oxígeno en un recién nacido. Muchos años atrás, cuando no existía en blender, entonces, ¿cómo se administraba el oxígeno? Puro, frío. Eso fue muchos años atrás, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado, todo se ha adelantado, hay mayor tecnología,
Entonces, en todo unidad o servicio de neonatología van a encontrar todos estos dispositivos. Bueno. Solamente quería agregar un fármaco que no les mencioné, que de repente sí en la clase anterior, es la cafeína, ¿no? La cafeína es una metilsantina que disminuye en forma considerable el número de episodios de apnea y la necesidad de ventilación mecánica. ¿Cuál es el mecanismo primario de esta metilsantina? Es que, ¿por qué reduce el apnea, los episodios de apnea? Por el antagonismo de la adenosina, que es un neurotransmisor que puede producir depresión respiratoria, ¿no? Entonces, en las unidades de cuidados intensivos, en relación al tratamiento de las apneas del prematuro, se usa la cafeína. Bueno, eso quería agregarles. Delegada. Sí, doctora.